25, estamos en la segunda webconferencia de sistematización y automatización de la producción. Bienvenida, Claudia, a este espacio. Muchas Vamos a tratar de abarcar pues las actividades que se van a realizar, entendiendo que tienes otras webconferencias y pues que eres la única que está conectada en este momento, pues vamos a tratar de abordar los temas de manera que tú puedas ingresar a las otras webconferencias. muchas gracias. Bueno. Bueno, nuestra segunda conferencia de automatización va a tratar los siguientes temas: la conceptualización de las temáticas que vamos a desarrollar en la guía, diagrama de Gantt, diagrama de actividad de recursos, cursograma analítico de procesos y Canva. Bueno, esta actividad tiene un componente individual que deben hacer ustedes. Este componente viene ligado a la fase anterior, en la cual ustedes debían elegir cada uno una empresa que estuviera en el sector de lácteos, confecciones o muebles. Y sobre esta, pues tienen que empezar a hacer un diagrama de Gantt, un diagrama de actividades y recursos y el cursograma analítico de procesos. Vamos a conceptualizar un poquito del diagrama de Gantt. Digamos que hubo dos personas que hicieron pues sus grandes aportes. Desde 1975, Carol Adamiecki, un economista, ingeniero e investigador, inventó el armonograma. Ese armonograma tenía, como lo mira la figura, unos tiempos establecidos y unas actividades, y estas actividades pues se iban relacionando mediante unas líneas. Luego, Henry Lawrence Gantt, un ingeniero mecánico estadounidense, fue conocido pues como el desarrollador del diagrama de Gantt, que es el que estamos utilizando ahora. Pues como miramos desde 1910, estamos en 2026, pero es una herramienta que ha sido muy útil y que ha acompañado a las organizaciones en estos procesos de mejoramiento de procesos. Pregunta, Claudia, ¿cuál crees que es la utilidad de un diagrama de Gantt? Mirando esta, sobre todo la imagen inferior. ¿Cuál Nos, crees que es la utilidad? bueno, en primer lugar, conocemos las actividades que vamos a realizar, el tiempo de ejecución de cada una de estas actividades, digamos que lo que nos va a tomar, digamos que sí, en sí es la duración, pero no solo eso, sino que también nos muestra cómo podemos ejecutar cada una de las actividades a realizar para terminar con todos los procesos que necesitamos llevar a cabo. Muchas gracias por tu aporte. Importante lo que recalcaste al final. Digamos que más que representar es poder mirar si algunas de estas pueden hacerse de manera paralela, cuáles se pueden acortar, cuáles se pueden unificar para poder mejorar los procesos. Acordémonos que pues para los procesos nosotros tenemos recursos y los recursos son finitos. Entonces, la idea de poder estar acompañando estos procesos de sistematización es eso, es poder mirar cómo hacemos los recursos más eficientes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la actividad, como te decía, pues básicamente es hacer una descripción lógica de las actividades. Aquí vamos a mirar del diseño de una mesa. Es un negocio de muebles. Está el diseño de la mesa, la compra de materiales, el corte de la madera, el ensamblaje de las patas, el ensamblaje del tablero, el lijado y acabado de la mesa, aplicación de barniz o pintura y secado y verificación final. Aquí pues lo trabajamos en días, allá en la guía de aprendizaje está en tiempos, ustedes lo pueden ajustar de acuerdo a las necesidades que tengan en su aspecto profesional. Aquí, pues como podemos darnos cuenta, hay algunas que tienen que hacerse primero y luego inician las otras, pero también miramos que el ensamblaje de las patas de la mesa y el ensamblaje del tablero puede hacerse de manera paralela. Entonces, pues aquí viene el tema de poder optimizar, pues como esos momentos, de poder mirar qué operación podemos hacer de manera combinada y de esta manera, pues acortar tiempos. Importante tener en cuenta, hay algunos aportes en las que estas actividades están realizándola de manera muy desorganizada. Entonces, cuando uno mira, no, que acopia la leche, que lo pasteuriza, que luego verifica la temperatura. Entonces, cuando uno mira las actividades, no son lógicas.
Entonces es importante primero, pues esto, ¿no? Que ustedes cuando lo miren tengan una secuencia muy clara que le diga pues en qué comienza y en qué termina la actividad. Digamos que cuando nosotros comenzamos a definir nuestras actividades, tenemos inicialmente un tiempo. Es lo que ustedes van a hacer ahora. Eh, si ustedes suman, por ejemplo, en una primera actividad pudieran tener 4.860 minutos, que equivale a 81 horas. Se esperaría que después de que ustedes hagan ahorita miramos un poquito las ventajas, una sistematización, esas 81 horas puedan pasar a 17 horas. Entonces, esperamos que el desarrollo de las competencias que ustedes tengan y si hacen juiciosamente el trabajo, pues lo que haya es una reducción de tiempos o tal vez de operaciones o también de recursos que necesiten. Dentro de las ventajas del diagrama de Gantt, pues es que se pueden organizar las actividades. Aquí habla de un proyecto, pero realmente no tiene que ser necesariamente un proyecto, sino también un proceso. Les permite ver las tareas que hay, mantener al equipo informado, simplificar las tareas cuando ustedes dicen, bueno, vamos a hacer esta actividad y se va a hacer así en el paso a paso, y esto pues favorece el trabajo en equipo. A veces cuando hay muchas tareas, pues es necesario utilizar otro tipo de herramientas. A veces la longitud de las barras no permite ver como qué cantidad, o sea, ahí no podrías decir, mire, se van a hacer 10 sillas. Entonces, sí es importante pues utilizar de pronto unos elementos que sean complementarios a esto. Y pues es necesario modificarlo a medida pues que nosotros vamos haciendo las actividades. Ahora sí, digamos que ya miramos el diagrama de Gantt, que es el primero que ustedes tienen que ver, qué hacer. Ay, se me quedó pendiente aquí el diagrama de actividades y recursos. Bueno, ahorita la miramos. Luego viene la descripción en una matriz que se llama actividades y recursos. Ustedes colocan el número de la actividad. Por ejemplo, la actividad puede llamarse pintar la mesa. ¿Qué cantidad de actividades se hace? Pues una, y ahí colocan ustedes qué recursos necesitan. Si necesitan, pues no sé, un compresor, si necesitan una mesa, si necesitan un operario, si tienen también alguna otra maquinaria, pues la pueden colocar. Entonces, ustedes para cada una de estas actividades deben hacer la matriz que dice actividad, recursos y cantidades. Luego de hacer el diagrama de Gantt y luego de hacer la descripción de cada una de las actividades, vamos a hacer el cursograma analítico de procesos. ¿Tú para qué crees que sirve el cursograma analítico de procesos? Profe, al igual que, que el diagrama de Gantt me muestra como las actividades que debo realizar y cuáles me tomarían más tiempo. Tengo una curiosidad con el diagrama que ustedes nos muestran y es que yo puse como actividad uno o sí, la que sigue. Entonces no sé si se viene ese proceso, pero lo que me muestra es cómo se demora, como en primer lugar empieza que es una operación que se transporta o que requiere cierto tiempo de inspección. Pero en este caso, profe, sí tengo dudas, es porque no sé si al igual que el cursograma, no sé si tenga algo que ver con la programación de actividades, es que esto sí es nuevo para mí, no lo había trabajado. Ujú. Entonces, ahí sí me corcha, profe, me perdona. O sea, yo lo No. traté de hacer en el Ujú. sentido de que la actividad me mostrara y que yo lograra saber diferenciar entre las diferentes actividades que se deben realizar en más como que es una operación que requiere una inspección o que es una espera, o cuál es el que me toma más tiempo de espera, por ejemplo, en el cuello de botella. Creo, lo Ujú. vi más por ese lado, pero no sé si estoy equivocada, profe. No, está bien. A ver, miremos acá. Digamos que lo que se busca básicamente en el cursograma analítico de proceso, este es un elemento muy utilizado en los ingenieros industriales, en los administradores de empresas, en ustedes pues en las personas que están en tecnología de gestión industrial, porque permiten que nosotros veamos con mucho detalle las actividades que hay. Cuáles son operaciones, cuál es una demora, cuál es una espera, cuál es el transporte, para poder mirar como cuáles son esas deficiencias que hay en el proceso.
cuáles de pronto son esos costos que no hemos identificado, pero cuando nosotros tenemos un trabajo y tiene demasiada demora, pues eso además afecta la productividad. También podemos mirar cuáles necesitan, cuáles procesos necesitan ser estandarizados y además pues tener cierta documentación y pues todo esto ayuda a que nosotros podamos mejorar y optimizar los procesos. Pues precisamente como tú lo decías, pues podemos identificar cuáles son esos cuellos de botella y poder proponer acciones de mejora. El cursograma, como lo miramos acá, tiene unos símbolos. Estos símbolos se van a colocar pues acá al frente. Entonces, si nosotros tenemos colocar gancho metálico, aquí estamos haciendo un ingreso de productos a la sesión de pintura. La primera actividad dice colocar gancho metálico al producto. Es una actividad, estamos haciendo algo sobre el producto. Estamos haciendo una segunda actividad que se denomina transportar producto al tanque 1 de lavado. Entonces colocamos la de transporte. Colgar el producto en soporte metálico. Nuevamente una inspección. Sumergir el producto en el tanque número 1. Nuevamente, perdón, una operación. Hacer un proceso químico de desengrase. Nuevamente una operación. Continuamos así hasta que nosotros transportamos el carro con los productos al horno. Nuevamente el símbolo de transporte y así, pero llega un momento en que vamos a hacer, dice, esperar inspección de calidad. Entonces se va a una zona como de almacenamiento temporal y por eso está en la D de espera. Luego nosotros hacemos la inspección de un producto, entonces nos vamos y colocamos el puntico debajo del cuadrito que es inspección y finalmente nos vamos al almacenamiento. Entonces, básicamente debemos es identificar cuáles actividades son operaciones, cuál es transporte, cuál es inspección, cuándo hay un momento de espera y cuándo hay un momento de almacenamiento. En el cursograma analítico de proceso, pues aquí hay dos columnas, una que es el proceso actual. Entonces ustedes pueden decir, bueno, me estaba gastando, como decía el diagrama de Gantt, 81 horas. Pero ustedes al revisar esto, pueden colocar en el lado derecho sus observaciones. Entonces pueden decir, vamos a transportar el carro con productos al horno, vamos a secar a 180 grados. Pero, por ejemplo, pueden colocar, observar aquí, colocar o conseguir un horno que realice el secado eh, en el menor tiempo posible. O colocar un sensor que permita hacer tal cosa. Entonces, la idea es que ustedes en el cursograma analítico de proceso, aquí en el lado, aquí no está, aquí no se observa, pero en el lado derecho está una columna que dice observaciones. Y ahí ustedes van a colocar frente a estas actividades cuáles serían esas tendencias tecnológicas, qué tipo de tecnología asociada a la industria 4.0 van a implementar. Entonces, si ustedes lo implementan, ustedes dicen, ah, bueno, entonces, de hecho hay dos pestañas cuando nosotros tenemos el cursograma analítico de proceso. Una pestaña es el proceso actual y en la hoja siguiente está el proceso propuesto. Entonces, ustedes con las observaciones aquí dicen, ah, bueno, yo antes tenía, por ejemplo, 15 operaciones, pero con estas observaciones que voy a hacer, ya esas 15 operaciones se van a reducir a 10. Ya, por ejemplo, el tiempo que yo tenía pasa de 81 a 20 horas. Y aquí pues va a haber la diferencia y ustedes van a poder observar. Esto sabemos que es académico, entonces los datos seguramente no van a ser reales ni ajustados a la realidad, pero básicamente este es el ejercicio que ustedes tienen que hacer en una empresa cuando les digan, mire, tenemos este proceso, entonces ustedes lo primero que hacen es observar, es como ir al médico y hacen un diagnóstico, entonces ustedes cogen el diagrama de Gantt, miran cuáles son los recursos que se utilizan, cuántas personas, qué maquinaria, y luego se van al cursograma analítico del proceso, grafican una primera parte y luego en ese mismo formato, pero en la hoja siguiente dice, ah, no, vamos a implementar esta sistematización, vamos a adquirir un transportador más rápido, o vamos a colocar una banda, y así ustedes van a ir identificando como cuáles son esos tiempos. ¿Listo? Perdón, la interrumpo un segundo. Sí, señora. Por ejemplo, en nuestro caso, sí tenemos esa dificultad en la empresa.
creo que lo vio hoy, profe, fue en la elaboración del overol. Realmente Ujú. donde nos demoramos es en el bordado porque son demasiado tiempo. Entonces yo en el formato de la propuesta número 2 le escribí que comprar en este caso sería una bordadora. Ajá. Entonces así es el ejercicio porque realmente es una dificultad que a nosotros se nos presenta. También tendrían que mirar el tema de diseños, ¿no? O sea, porque puedas tener la bordadora, pero ustedes tienen que mirar, bueno, entonces hacemos lotes de producción, hacemos unos bordados estandarizados, qué pasa pues con el tipo de bordado, con el material que se utiliza, si está capacitada la persona o si van a comprar una bordadora, entonces también tendrán en cuenta después, en las fases siguientes van a tener que hacer un presupuesto, ¿no? Entonces tendrá que colocarse también capacitación a las personas, mantenimiento de la bordadora. Entonces es importante, mira, así como lo has hecho está bien, pero hay que mirar, no solamente a veces la gente piensa que cuando compra una máquina se soluciona todo. Y unido a eso está si la máquina va a estar en un sitio, si necesita mantenimiento, si hay el espacio suficiente, si hay que hacer una adecuación de infraestructura, si hay que capacitar a las personas, si hay que cambiar entonces el hilo de una cantidad a otra, si hay que cambiar de Mm, pronto la forma de hacer. eh, Buscar otro proveedor, sí, profe. Claro, esa es la sí. alternativa. Entonces, sí, o también hacer una maquila para eso. Pero mira, o sea, la dinámica y lo que has hecho, pues está bien. Es mirar, realmente tenemos ese inconveniente, podemos comprar una maquinaria, pero también pudiéramos hacer otra cosa. A veces las empresas pueden hacer eso, la inversión, pero a veces no lo pueden hacer. Entonces, pues sí hay que mirar. Después de eso, pues está la representación en Flexi. En algunos cursos se obtiene certificaciones en el manejo, pero acá como es una versión gratuita, entonces ustedes no van a salir certificados, pero la idea es que ustedes sí sepan que hay herramientas que les permiten visualizar y simular un proceso y que puedan pues sobre ese mismo hacer como sus propuestas de mejora. Digamos, en el foro tienen un tutorial bastante sencillo, bastante entendible, y esto es lo que deben hacer ustedes y colocarlo en YouTube. Luego, pues de hacer los ajustes, pues también deberán colocar pues esa información en el producto final. Como te decía, cuando ustedes hacen el análisis, pasan de un diagrama de Gantt que tenía 81 horas a un diagrama de Gantt en el que hay 17 horas. Porque acá entonces de pronto compraron algún software pues para hacer el tema de diseño o ya tenían algunos especificados. También unificaron el tema de tomar las medidas y realizar el corte y también de pronto consiguieron un horno de secado pues para poder mejorar esos tiempos. Entonces, ahora sí, vamos a hacer el trabajo colaborativo. Y este tiene que ver con una de las tantas metodologías ágiles que están ahorita muy de moda, pero que además han sido muy útiles. Estas metodologías nacieron mucho pues para el tema de creación de desarrollos informáticos. Hay un instituto que se llama Instituto Ágil y lo que busca es a través de 12 principios la satisfacción del cliente, poder adaptarse al cambio, hacer entregas frecuentes, fomentar el trabajo en equipo, conseguir personas motivadas, tener comunicación directa, tener software funcionando, pues porque esto nació fue en esa industria informática, garantizar la continuidad de los procesos, pues porque ellos hablan de tareas y procesos que se van haciendo y que poco a poco van obteniendo el visto bueno del cliente y además los van llevando a un producto final. Poder también fomentar la excelencia técnica porque las personas saben lo que tienen que hacer, los tiempos y también tener un proceso de acompañamiento que además se puedan hablar de tareas simples, pero que se puedan cumplir, que tengan equipos autoorganizados que a través de estas mismas metodologías puedan decir, bueno, esto lo tenía que hacer, esto no lo he hecho, eso está pendiente, ¿qué me pasó aquí? ¿Por qué me retrasé? Y asimismo, pues el equipo va mirando cómo funciona y todo esto pues promueve la mejora continua. Esta actividad pues debe nacer de que ustedes escojan una entre todos, una única empresa y hagan en línea un tablero Kanban. Este tablero Kanban, pues su concepción nació en la Toyota Motor Company, pues nosotros sabemos que la Toyota es una de las empresas que se ha mantenido en el tiempo, que además ha sido pionera en temas de calidad
Y pues en el 2006 se retomó este concepto por los creadores de programas informáticos. Sabemos que cuando se contrata a una persona que hace un programa informático, lo que se busca es que esa persona llegue a la empresa, haga un diagnóstico, mire cómo están los procesos, qué información se requiere, cómo la requiere, cuáles son los medios, cuáles son los reportes, cuáles son los informes. Entonces son muchas las necesidades que tienen que cubrirse. Entonces, por eso es importante poder enlistar esas tareas y poder también ir probando esos aplicativos en las empresas para ver si les funciona, si no les funciona, qué cambio hay que hacer, si tiene, pues cumple con los factores de usabilidad en ese sistema informático. ¿Qué permiten los Canvas? Pues que los equipos se centren en tareas específicas que puedan tener una mayor eficiencia y que en la medida que vayan avanzando y mirando todos cómo van, pues puedan aunar esfuerzo, puedan mirar cuáles son esas lecciones aprendidas y poder cumplir y poder también tener un estado del proyecto en un tiempo real y poder tomar decisiones. A veces puede ser demasiado rígido para algunos equipos que prefieren un enfoque más sensible y a veces, dependiendo del tablero Kanban, se puede colocar prioridades, pero pues digamos que acá como la idea es que ustedes lo aprendan a manejar, inclusive para sus vidas, para organizar su tiempo mientras estudian, mientras trabajan, mientras hacen temas sociales. Entonces lo vamos a hacer sin priorizar, pero si hay algunas empresas que utilizan lo más priorizado arriba o por colores, entonces, pues se puede adecuar mucho a la dinámica de los equipos de trabajo. ¿Qué es lo que busca? Que tenga visualización. En una segunda parte, pues que puedan identificarse cuáles son esas prioridades, que se mejore pues continuamente, que haya liderazgo, es decir, si yo tengo estas 5 actividades y están a mi cargo, pues ¿qué tengo que hacer? Tengo que capacitarme, tengo que comunicarme, me falló esto, ¿qué puedo hacer? Tengo que hablar con el cliente, pues para poder tener como una calidad garantizada. Entonces, la idea es visualizar el flujo de trabajo, identificar cuáles son esas tareas que hay que hacer y poder así mejorar continuamente el proceso. Entonces, ustedes deben identificar cuáles son esas actividades y qué tiempo se demoran. Y como te decía, aquí nos muestra que las actividades que tienen mayor prioridad se colocan en la parte superior y los otros en la parte inferior. Pero digamos que la idea es que se enlisten las actividades de manera simple, que coloquen unas columnas que digan en curso o hecho, y que al final ustedes sepan cuáles de pronto son esos cuellos de botella que se están generando, cuáles son esas actividades que están en curso y no han avanzado, cuáles son las que están ya hechas y cuáles se pueden ir entregando. Este tablero se debe hacer en línea, se puede hacer entre ellos, se puede hacer en Teams y pues hay diferentes herramientas. Entonces la idea es que ustedes aprendan a utilizarlo y como les digo, las cosas ustedes las aprenden y si no las aplican, se les van a olvidar. Y realmente esto es muy útil para poderse organizar. Entonces pueden tener una de 4 columnas, colocan por hacer esta semana, haciendo o hecho, o si van a mirar el tema de pedidos, un pedido recibido, un pago cobrado, enviado, entregado. Entonces, como vamos a tener una empresa definida pues por ustedes pues van a colocar las tareas que se van a realizar. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, profe, por ejemplo, en este caso, como pues a veces me ha pasado que me toca hacer el proceso sola, profe. Ujú. Algunos compañeros se unen ya al final, pero mientras tanto puedo seguir haciendo el proceso, su merced me autoriza para Sí, continuar. Gracias. sí, pero entonces lo que tendrías que hacer es colocar en el foro colaborativo que vas a trabajar de manera individual. No, no tanto individual, yo siempre invito a mis compañeros a que ¿Ok? sigan y yo empiezo, subo el colaborativo y yo pregunto y vuelvo y pregunto, pero a veces cuando es que yo creo que pues es como la cultura que esperamos todo para lo último, Mm, entonces es ir avanzando, yo sigo avanzando y decir podemos proponer tal cosa a ver si los compañeros se unen prontamente. listo. Bueno, y para concluir entonces, ¿cuáles son los beneficios de la automatización y sistematización? Pues que nosotros podemos mejorar los procesos a través de tecnología, pero no siempre. Acordémonos que hay una tecnología blanda, que estamos hablando de sistematización, por ejemplo, de sistemas de gestión, de software, pero también hay una tecnología dura que está asociada pues con esos equipos, con montacargas, con maquinaria.
Entonces, lo importante de la sistematización es que se puede, sistematización y automatización, que se puede aplicar a diferentes sectores empresariales, que eso aumenta la rentabilidad y la productividad siempre y cuando nosotros vayamos a hacer ese cambio, tengamos en cuenta lo que te decía anteriormente. No es solamente comprar una maquinaria, sino lo que implica eso. Porque a veces hay empresas que dicen, listo, no van y le venden la maquinaria y la compran y resulta que el mantenimiento es muy costoso. Además compran una maquinaria, pero resulta que la producción es tan poquita que están perdiendo. Entonces siempre es bueno que ustedes miren todos los aspectos cuando van a sistematizar y automatizar. Mejorar la satisfacción al cliente, reducir los errores y los costos y aumentar la productividad. Los pasos para automatizar básicamente son los que estamos haciendo en el desarrollo de la actividad. Primero es identificar un proceso a automatizar, que fue lo que ustedes hicieron en la fase anterior. Definir cuáles son los objetivos. Cuando ustedes hacen el mapeo y el análisis del proceso, ustedes van a identificar cuáles son esas mejoras que quieren hacer. Seleccionar las herramientas o tecnologías. Recuerden que estamos hablando de la industria 4.0, entonces esperaría que las propuestas que ustedes hagan estén asociadas a eso, a temas de robótica, a temas de Big Data, a Internet de las cosas, al uso de sensores. Entonces, acuérdense que esas mejoras que proponen deben colocarlas en el cursograma y se esperaría pues que tengan un impacto sobre los tiempos o los recursos a utilizar. Diseñar la solución, implementarla, realizar la capacitación a las personas y obviamente como todo proceso y todo cambio debe estar sujeto a monitoreo y optimización continua. ¿Para qué? Pues para ver cómo nos fue, si es necesario automatizar, mejorar, cambiar, capacitar, pues porque básicamente los recursos, como yo les decía, son finitos y en la mayoría de las empresas que estamos son pequeñas y medianas empresas y cualquier cambio, cualquier cosa significa dinero y estamos llamados nosotros como profesionales a tomar ese proceso, a analizarlo de manera global, a mirar qué impactos tiene, cuáles serían los beneficios de automatizar o sistematizar, o qué pasa con el mercado, o cuáles son las tendencias, o tengo que cambiar de producto. Y básicamente, estos son como los pasos para que ustedes puedan ser unos profesionales que aporten al desarrollo empresarial. Pues esto sería todo, entendiendo pues que necesitas ingresar a otras y que realmente pues tienes claridad. Y además pues la guía está diseñada de manera que ustedes pues puedan tener el paso a paso del desarrollo de las actividades. No sé si tengas alguna duda, queja, sugerencia, reclamo. No, profe, todo bien, todo está claro. Lo único que me queda pendiente es entonces arreglar lo del video, pues para subírselo al YouTube, porque no pude, pero ahorita Tan bello. Listo. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo y que tengas una muy buena muchas noche y gracias, profe, listo. muchas Ve gracias por corriendo a las otras web sí, conferencias. señora, muchas gracias. Una feliz Un noche. abrazo. Ok, Hasta luego. gracias. Bueno.